buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa aquí de Los Tres Mosqueteros, que hoy día somos 4. Y hay que decir que para variar hemos constituido un panel que se convierte en los ángeles de... Y ahora voy a partir presentando al Charlie de este panel, porque es el único hombre. Encuentro que en esta ocasión tenemos que partir por él. Así que, Juan Antonio Ursúa, ¿qué te parece tener 3 ángeles? Muchas gracias porque asuman mi género, así que no, feliz, pues feliz, muy contento. En este panel. Teníamos el puesto como al medio, ¿viste? Saliste, Sí, pero bueno. Pero bienvenido, feliz, bienvenido. Muchas gracias, feliz de estar. Nos acompañan también parto por nuestra panelista, digamos, que está todas las semanas con nosotros, pero no es parte del núcleo mosquetero. Mosquetero es un D'Artagnan, pero un D'Artagnan permanente, nuestra Sarita, que además ha estado jugando en otros programas cantidad. Sí, habíamos estado, muy contenta de volver. Yo de verdad que disfruto y espero con ansia el día que me toca venir a la radio. Además reconoce que este los paneles más entretenidos. Es el mejor, o sea, uno es el mejor programa de agricultura, lo digo al tiro, el mejor, de por todas lejos. Maneras, y además, ¿para qué lo digo? O sea, 1 es rico, 2 hay café exquisito y que cambiaron la máquina, estupendo. Entonces a mí cuando Hugo me escribe, Sarita, ¿podéis venir? Yo soy feliz. Sí, hay que felicitar ahí a todos los que hicieron la gestión de la máquina. Y felicitaciones ahí a Marito, que recién me está enseñando, porque esta es como de discoteca, tiene las luces. no tiene luces, y mientras hace el café, o sea, yo como que me evocaba a la onda disco, una cosa fabulosa. Y obviamente a mi derecha, a la izquierda de su pantalla, está nuestra Ivetita. ¿Cómo estás, Ivette? Me quedé callada, no metí la cuchara. Me aguanté. ¿Viste? Estoy grande. Estoy grande. Oye, no, estoy contenta. Sí, a mí también me gusta cuando viene la Sarita. Y gracias por decir que es el mejor programa de la agricultura. ¿Escuchaste, Checho? ¿Te escuché el otro día en el programa El Checho? Sí, Yo a ti también. Tenemos... ¿Cómo anduve? Anduve bien. Anduviste muy bien. Yo estaba diciendo, ¿esta voz la conozco? Porque yo iba en la radio, de verdad, no estaba viendo TV, y fue como... Y de repente dije, es mi Betita, ¿qué está haciendo ahí? Pero me gustó. Sí, viste, también estuve ahí. Así que nada, feliz de contar con mi secretario general de mi partido, que me obligó a ponerme el pin del partido. Me dijo, ¿cómo usted no anda con el pin del partido? Sí, así que me parece muy bien que se ponga en el para los que pin. están viendo ahí, estamos. Así que no, feliz. Estamos muy prontos de la cuenta pública, con una actualidad bastante enrarecida, sobre todo por los informes, digamos, que aparecieron ayer en relación a, podríamos decir, el sobreendeudamiento, que es más, están dando explicaciones, unos echan la culpa a otros plantean que es el tipo de cambio, pero la verdad pareciera ser que esto no tiene ninguna explicación plausible ni lógica, y que simplemente es algo que no podemos pensar que haya sido que se les pasó, porque hoy día también hay una dimensión penal respecto a si hay o no hay dolo al respecto, y aquí un poco da lo mismo, porque si hay dolo o no hay dolo, el daño hecho a los chilenos es el mismo. Dicho eso, está sobre la mesa la posibilidad de una acusación constitucional, porque todavía hasta el 11 de junio el exministro de Hacienda, que probablemente hay que decir que no sea el culpable de todo el pastel, porque probablemente mayor culpable es el que salió antes, es decir, Mario Marcel. Pero evidentemente el propio Mario Marcel le echó la culpa a Grau, ¿ya? Y Grau después se abuenaron y como que se pusieron de acuerdo. Oye, en realidad no nos conviene echarnos entre los dos, ¿ya? Pero claramente hay un responsable, el país está sobreendeudado. Eso significa que vamos a ver qué pasaría si nos suben en fondo el índice de riesgo. Eso complicaría a todos, porque eso para que los que nos están escuchando entiendan que no solo es que las guaguas que están naciendo hoy día están endeudados ya, porque tenemos una deuda que hay que pagar y por lo tanto se están endeudando las próximas generaciones. Eso es lo que implica el endeudamiento, y en intereses se paga una cantidad importantísima. Ayer el profesor Musalem nos dio una clase magistral al respecto. Pero también, si suben en el fondo el riesgo país, todos los créditos, y a eso súmele incluso el de la cuota de su tarjeta, tarjeta de crédito, la que usted usa permanentemente, todo le va a ser más caro. Por lo tanto, aquí hay una responsabilidad país que obviamente nos salpica a todos los chilenos. Y dejo y paso un poco el guante, pero plantear de que el tema de la acusación constitucional es un instrumento político
que efectivamente el Partido Nacional Libertario lo presenta como moción, se suman los republicanos, y aquí tenemos el punto de si se suman o no. Hoy día yo estaba escuchando a varios de como que están en reflexión, así tipo jugadores de fútbol que se van en concentración, pero como que sí, como que no, como que y están ahí. Ya, probablemente, me adelanto, van a tratar de no ir, porque están tratando de irse a la política, mientras que el Partido Socialista considera que esto enrarece la mega reforma y el diálogo. Entonces, parto del punto esencial. ¿Hubo alguna vez diálogo? Bueno, es una excelente pregunta, pero ¿parto yo? Sí, obvio, porque mira, usted ahí, secretario general, tiene que explicar ahí el por qué y el cómo y las razones morales que llevan a esto. Esto parte principalmente porque el ministro Quirós dio a conocer el informe de finanzas públicas del año 2026, manifestando que había un gran error de estimación respecto de la deuda a largo plazo. Entonces, esto yo lo quiero graficar de la siguiente manera. Cuando usted tiene ingreso, imagínese que usted gana 1 millón de pesos mensuales y usted determina cuáles son las deudas que va a tener para poder financiar los gastos de la casa. Y de repente le aparecen con que usted tiene una deuda cercana al 15% de sus ingresos que no la tenía contabilizada. Esto es lo que están mostrando, de que hay una deuda, de que hubo una brecha en el análisis de la deuda y que no se había incorporado. Pues bien, estamos hablando de más de 9.500 millones de dólares. Es una tremenda cantidad de plata. ¿Y qué es lo que ocurre? Que desde el sector del Partido Socialista o del Frente Amplio le dicen que es un error. Mire, un error es que en vez de decir maremoto, yo diga marepoto. ¿Ya? Un error es que yo me equivoque en decir el apellido de Jacqueline Van Rieselberghe. Ya no voy a decir que se equivocaba Pepe Out. ¿Ya? Pero no es un error, es como decir que me quedé embarazada por accidente. No es un error que yo hable de más de 9.500 millones de dólares cuando el Consejo Fiscal Autónomo lo manifestó, se lo señaló al ministro de Hacienda. Entonces, nosotros estamos diciendo, acá tenemos que hacer una acusación constitucional. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad política respecto de todos los antecedentes que se han entregado durante tanto tiempo. Se le dijo al ministro de Hacienda que había una subestimación del déficit fiscal efectivo proyectado para el año 2026. No se incorporaron gastos. Por ejemplo, falta indicar totalmente el reajuste del sector público. Estamos hablando de 1.668 millones de dólares, el 0,45% del PIB. El incremento de las cotizaciones previsionales no estaba considerado. Mayor gasto en intereses que tiene que pagar el Estado de Chile. Entonces, esos elementos son una burla para los chilenos, porque desde la izquierda no saben cómo generar ingresos. Entonces, no pueden dimensionar estos montos. Nosotros decimos, basta de aceptarles a ellos todos los errores posibles. Nosotros decimos, se tienen que hacer responsables. Le duela a quien le duela, le moleste a quien le moleste, pero nosotros le estamos hablando al corazón y a los bolsillos de los chilenos para que alguien se haga responsable de alguna vez por todas. Sarita, además de calcular mal de alguna forma el endeudamiento, hay que tener en cuenta que también habían calculado mal, y eso ya lo sabíamos, los ingresos. ¿Ya? Y por lo tanto esto es aún más grave, o sea, los ingresos venían mal calculados durante varios años hacia atrás, y por lo tanto, claro, faltaría el último año, pero probablemente si la metodología fue la misma utilizada, es esperable que hayan estado también o más bien sobredimensionados los ingresos en relación a los egresos. Y aquí entendamos, volvamos a lo que explicó Juan Antonio respecto a si usted gana 1 millón de pesos, ya calculó mal en el fondo de la deuda y le quitaron 150.000 pesos de 15%, pero además usted calculó que iba a recibir algo más que tampoco recibió y se comprometió con más cosas que tiene que pagar. ¿Y qué es lo que hizo el gobierno? Agrego aquí, como tenía que pagar esas cosas y no tenía la plata, las chuteó para que las pague este gobierno. Es que como siempre, cuando la izquierda estima que va a venir una persona del sector contrario, les hace la cama. Si piensan que la ley de presupuesto lo que estaban planteando evidentemente fue intentar hacerle la cama a este gobierno. Y yo estaba leyendo antes acá afuera, la Maida me vio, el Mercurio, sí.
Estaba estudiando. Y vi algo que me llamó mucho la atención, que estuvo muy bien descrito. Los 3 grandes errores, por decir así, perdón la palabra, cagazos económicos de cierta forma que tuvo, se persigna acá, don Boric. Y lo digo porque, primero, el 2025 hubo un déficit estructural de un 3,6%. El 2025, además, los ingresos del gobierno central resultaron solamente un 2% del PIB, o sea, 7.020 millones de dólares, que es muchísimo menos de lo proyectado. Además de un crecimiento real, que fue objetivamente un 3,5% cuando habían iniciado y entraron al gobierno diciendo que iban a tener un 8,5%. Es grande la diferencia entre un 3,5 y un 8,5. Sí. Después, el 2024, la meta de déficit fiscal era un 1,9% del PIB y resultó en un 3,3% del PIB. Otra cosa que no calza. Finalmente, y para irnos más atrás todavía, el 2023, el déficit efectivo real, o sea, la cantidad de plata, como la diferencia que hubo entre lo planteado, lo obtenido y recaudado por el gobierno versus el gasto que hicieron, el gasto real terminó siendo, cáchate, 6.718, o sea, 6,7 billones de pesos. Esa es la diferencia. Yo no soy capaz de dimensionar como tal 6.7 billones de pesos, como que no, en mi cabeza no cabe. Entonces yo acá pienso distintas cosas. Uno, no sé por qué le seguimos haciendo caso a la izquierda cuando se habla de plata. Pensemos que estos compadres andaban diciendo que tenían la mejor directora de presupuesto de la historia. No, alucinante. Del mundo mundial. Del mundo mundial. Asimismo, Grau dijo en su momento que importa que suba el dólar, si los chilenos no compramos en dólares. Y vámonos más para atrás, el 2006, en el Congreso Anual del Partido Comunista, cuando plantea las 3 reformas educacional, tributaria y política, y después las aplica la nueva mayoría cuando ingresa el Partido Comunista al gobierno de Michelle Bachelet II. O sea, destruyeron y hundieron el país con la reforma tributaria. Y hoy día, o sea, los 4 años anteriores les dimos de nuevo poder a la izquierda para seguir haciendo lo que quisieron con nuestras plata. Y la cosa es que quienes pagan el pato somos nosotros. Si el Estado vive gracias a los contribuyentes. Y si el Estado se endeuda, quienes van a tener que pagar la deuda somos nosotros. Sí. No es una entidad fantasma teórica que, listo, se acabó. No, somos nosotros. Y todo se va a volver mucho más caro. Si uno lo ve a la práctica, yo no sé cómo explicarlo más en simple. Pero todo va a ser... Es súper simple. La fiesta siempre hay que pagarla. Sí, exactamente. Y respecto a lo del diálogo, porque a mí eso me llama mucho la atención, que se haya atacado tanto el Partido Socialista por hacer la posibilidad de una acusación constitucional, lo encuentro absurdo. No, eso se llama política, porque básicamente, o no, Gatita, lo que están tratando de decir es que esto es una bomba de humo, que básicamente están tratando de sacar los ojos de otros problemas. Bueno, para eso son las bombas de humo, las desviaciones, y ellos lo que están tratando de hacer es tratar de vincular esto a un tema, a un tema político, para poder plantear y enrarecer la discusión de la mega reforma, porque están muy desesperados con la posibilidad de que la mega reforma avance. ¿O me equivoco? No te equivocas, Mayrita. ¿Y qué pasa? Que acá tú, como estas bombas de humo distractoras, tú tienes a, por ejemplo, la señora Chiccardini, sí, que dio unas declaraciones muy interesantes, a las cuales yo, de hecho, voy a leer su aclaración, o sea, su declaración, porque es muy cortito. Dice: es una amenaza a toda la oposición, uno no puede pretender avanzar en el diálogo si la bancada republicana anuncia una acusación. En política eso es un chantaje. El gobierno está negociando desde la extorsión política. Entonces yo le quiero decir a la senadora Chiccardini que yo entiendo que por ser bióloga marina ella no entienda las definiciones de lo que son una acusación constitucional o un chantaje. Entonces yo le voy a contar, ¿ya?, que una acusación constitucional es un mecanismo de control y juicio político de carácter excepcional que faculta al Congreso Nacional para establecer una responsabilidad jurídica y política de altas autoridades del Estado cuando infringen la Constitución, las leyes o cometen abusos de poder. Y esto está en la Constitución de la República, que yo le recomiendo que se la lea, en el artículo 52, número 2, ¿ya? Y en el artículo 53, número 1. En ambos casos, en cada uno respectivamente, como atribución de la Cámara de Diputados, si hay lugar o no a la acusación, y en el 53 como atribución del Senado para resolver como jurado. ¿Ya? Y el chantaje, que es lo que ella dice que es esta cuestión, es no está explicitado como tal en el Código Penal, ¿ya? Pero sí está la extorsión, que es su símil, y la extorsión es un delito que está en el artículo 438 del Código Penal, ¿ya? Y dice que eso es obligar a una persona mediante violencia o intimidación a realizar u omitir un acto jurídico o económico con el fin de defraudarla.
Entonces yo espero, senadora Chicardini, que a usted le quede muy clara la diferencia, porque yo creo que todos tenemos, la educación es un derecho, así que todos tenemos el derecho a aprender para no seguir dando declaraciones erradas. Ay, me encantó, Julietita, pero vamos a ir a comerciales y volvemos. Cuando el país se detiene por un juego, hay una voz que se adelanta. El que sabe leer el mar sabe cuándo cae un gol a la red. Quien domina la mente ya ganó el primer set. El zorro no espera el último cuarto. La buena jugada se huele. Un viejo zorro no apuesta por suerte, apuesta sabiendo. Sabes, apuestas, ganas. Regístrate, Latam. Este seguro de autos te asiste cuando lo necesitas y 24/7. Porque es tu auto, asegúralo en Consorcio. Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros y obviamente vamos a saludar a quienes hacen posible que estemos con ustedes de lunes a viernes a las 7 de la tarde en TV y a las 8 en repetición en el dial de la 92.1 en Santiago, pero además, atención, hoy día estamos llevando a más de 1.600.000 hogares porque estamos en televisión, BTR, canal 47, Claro, canal 518. GTD y Tesur, canal 143, Mundo 114 y Zapping 166. Y obviamente además en el canal más importante, que es Agricultura TV. Así que nos pueden escuchar y nos pueden ver. Así que nos tenemos que preocupar de cómo nos veimos. Por eso es importante que estábamos muy blancos, pero bueno, ustedes ya saben que es la luz. Aquí no somos tan blancos. Bueno, pero tú estás de rojo, de chaqueta roja, uñas rojas. Yo estoy corporativa. Botella Los roja. labios rojos. Sí, botella roja, corporativa. ¿Te pegó el bicho la Matei? ¿Viste? ¿Ah? ¿Te pegó el bicho la Matei? No, es que esto es el color de los mártires cristianos. Nada, muy bien. ¿Viste? Así que ¿tienes Me alguna encanta. papita? Yo tengo una papita. Sí. Oye, ustedes, chiquillos, ¿están preparados para el invierno? ¿Juan Antonio? Nunca. ¿Tú, Sarita? Ay, ¿Nunca? ¿No estás preparado todavía? No. Bueno, entonces yo te cuento a ti que no estás preparado y a todos los que nos están escuchando que en el Cyber de Consorcio Tremendo. pueden proteger su hogar con el respaldo que necesitan y con las mejores asistencias. Puedes contratar tu seguro de hogar con un 30% de descuento en todas las cuotas, no solo en la inicial, en todas. Asegúrate con los expertos hoy en consorcio.cl. Ya se empieza a vivir la fiesta del fútbol, ya lo sabemos todos. Y en Latam Win también hay que saber elegir. Regístrate con el código Mosqueteros y recibes 5.000 pesos para empezar a jugar. Duplica el 100% de tu primera carga y vive la previa como los que saben. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. En Latam Win, sabes, juegas y ganas. Así que estábamos hablando de las extorsiones, de las molestias, de la idea de tratar de instalar de que esto es una herramienta que casi es espuria, que no corresponde y que por lo tanto esto es para enrarecer la conversación, para negarse. Lo que están tratando de instalar es de que de alguna manera se quieren barrer máquinas que no quieren conversar, lo cual no es real, ¿ya? Porque la conversación siempre ha estado dispuesta. Lo que yo quiero recordar que aquellos que hoy día que dicen que el gobierno no quiere conversar son los que querían conversar cantidad en la convención, esos que básicamente querían pasar máquinas, que no dejaban hablar a nadie y que ponían la música, los sobrevivientes que ponían la música y todas esos dichos, esa gente de moral superior, ¿ya? Pero solo quiero destacar ¿la moral distraída? Claro, solo quiero destacar un poco los dichos, porque ya, está bien, Daniela Chicardini, sabemos que Chicardini y Manucheri son una dupleta que le gusta atraer la atención de las luces y las cámaras con cuñas sabrosas, pero hay que decir que el que hoy día se llevó, a mi juicio, el premio es Gastón Saavedra, que también es del Partido Socialista,
quien básicamente planteó que el ministro Jorge Quirós tiene un estilo que se parece al de Pablo Escobar para hacer política. Ese estilo gangsteril no sirve para hacer política. Y con esto quieren decirnos que te voy a matar a un familiar, pero no al familiar que más quiero. Ese tipo de operaciones no es lo que dignifica al Congreso. ¿No se lo harán Nicolás Tarro 4 pueblos para adelante? Pregunto. O sea, todos los enanos arrancados para el bosque, los enanos, los unicornios, las cabras. Mira, ahora le encuentro razón al presidente Kast cuando anunció que quería hacer un proyecto de ley obligatorio para que la gente se hiciera examen de drogas, porque este tipo de declaraciones te hace pensar que este gallo, no sé, está en la estratosfera. O sea, imagínate, estamos hablando de un error en el cálculo que implica 9.950 millones de pesos, que acá estábamos viendo en el borrador, son cerca de 10.500 millones de dólares. Estamos hablando de conocimiento previo y formal, omisión deliberada o en el mejor de los casos gravemente negligente, resultado lesivo al sistema de administración financiera del Estado. Es decir, les metieron el dedo a los chilenos donde no les gusta y estamos hablando de plata. Entonces, cuando estamos hablando de esto, sale un tipo diciéndote: lo que pasa es que Pablo Escobar... O sea, que el ministro Quirós hace política como Pablo Escobar. O sea, analicemos la comparación. O sea, yo creo que eso, y aquí, y Betita, tú que eres abogada, decir que se hace política como Pablo Escobar respecto a un ministro podría ser literalmente calumnia. Efectivamente podría ser calumnia. Sí, pues porque no estoy diciendo que sean injurias, está imputándole el estilo de política como Pablo Escobar tiene como implícito detrás de la frase adjudicarle delitos. Corrupción, narcotráfico. Claro, pero yo quiero hacer una pregunta. ¿No es un poco más Pablo Escobar lo que hacen todos estos compadres del frente? ¿Cuántas acusaciones constitucionales le hicieron a Piñera? 11 en el segundo periodo y 3 en el primero. Y anda a decirnos que no a lo que queremos o te quemamos Chile entero. Ajá. Y las 17 hay que quemarlo todo, saltarse los torniquetes. Para que se acuerde Cicardini, no sé qué será más chantaje, una cosa o la otra. No sé si amenazar con echar Chile abajo, con incendios, haciendo prácticamente un golpe de Estado. No sé si eso es más chantaje o no. Y respecto a las declaraciones sobre que... Tirar 2.500 indicaciones para frenar un proyecto. Eso tampoco es una amenaza. Y decir Pablo Escobar, o sea, discúlpenme, los que andan amenazando y los que hacen violencia constantemente y atacan al que piensa distinto sin ningún remordimiento son ustedes. O sea, son ustedes los que andan amenazando de muerte. A mí que me llegan constantemente comentarios, no, te vamos a violar. O ojalá te violen y te maten. Uno dice, en realidad... ¿Te llegan ese tipo de mensajes? De hecho, lo subí a mis historias para que la gente vea lo que me llega. Cacha. Y son ellos, pues uno ve la historia. Los que respetan a las mujeres. Claro, pues. Y el Sororo. Corazones morados en la descripción, banderita, es absurdo. Entonces, no sé qué me suena más gángster. ¿Ellos? O el ministro Quirós que quiere intentar ordenar la casa para que los chilenos, no, o sea, ustedes, yo, los que están escuchando, no paguemos el pato de gente incompetente. Bueno, y vuelvo a mi primera pregunta, porque efectivamente oí algunos, y sobre todo hay un llamado de parte de Agustín Romero a el resto, digamos, del gobierno, de los partidos del gobierno, a sumarse a esta acusación, porque dice, si no van a tener que responder ustedes frente a su propio electorado, porque yo creo que los chilenos sí están indignados, y con justa razón, porque le metieron tal cual la mano al bolsillo, y no solamente le metieron la mano al bolsillo, sino que además se la metieron a los padres, pero a los hijos, y a los que están por nacer, o sea, es realmente, o sea, es como dejar un pulpo con la mano, o sea, yo me acordé, no sé, estoy viendo una serie ahora, que también es hecha por los hermanos Duffy, que son los mismos que hicieron Stranger Things, que es como de una casa de retirados donde hay unos monstruos así que meten unas manitos, que tienen hartas manitos, ¿ya? Como que me hizo acordar a eso. Véanla porque está súper buena y es ochentera, así como es como los Goonies, pero con digamos, retirado en una especie como de asilo moderno, así como entre Truman Show, no sé, está buenísima. Lo he pasado bien y tiene muy buen elenco, pero que lo vean. Pero cuando vean los monstruos y vean las manitos, eso mismo es lo que hicieron con nosotros. Y ojo que las manitos de estos monstruos se meten en la boca de las personas porque lo que hacen es alimentarse del líquido encefalorraquídeo de las personas. Bueno, algo parecido es lo que están haciendo. Algo muy parecido. Muy parecido. Oye,
Maida, mi hija tiene 3 años. ¿Cuánto tiene el menor tuyo? 13. 13, ya. Y tú le estás explicando que de la plata que él tenga que producir en unos 10 años más o 8 años más cuando empiece a trabajar, una parte se va a tener que destinar a pagar toda esta fiesta, ¿cierto? Porque yo estoy pensando cómo le voy a explicar a la mía que tiene que financiarnos todo lo que estamos haciendo ahora. Digamos que empezó cuando ella todavía no nacía, pero igual le va a tocar pagar. ¿A qué edad la quería hacer trabajar? No, pues de los 18, pues ¿tiene cuánto ya. dijo? No, pero, ¿13? Sí. ¿Ah? No, ¿Sí? estaba pensando. No, en la mía. Bueno, en algún momento de los 18. A 14 nomás al tiro. Bueno, yo empecé a trabajar como a los 15, 16. Yo también traje tu Porque siempre me gustó trabajar para pagarme mis cosas y no pecharle la plata a mis papás y todo. Y yo después en la universidad yo estudié y trabajé también. O sea, siempre me gustó tener mi propia lucas. Obvio. Entonces- Porque tienen espíritu independiente, siempre les gusta trabajar. Sí. Exactamente. O sea, no sé si me gusta trabajar, pero No, nos sí, gusta a mí me así gusta producir la trabajar. plata, digamos. Es que a mí No, me sí, gustan las broma. dos cosas. A mí Es me que gusta, tenemos la tener la suerte- plata y me gusta trabajar. Pero porque además tenemos la suerte de de hacer lo que nos trabajar gusta. en lo que nos gusta, es verdad. Y eso es una bendición. Eso es verdad, pero sí, cuando alguien dice así, hay gente que está esperando retirarse. O sea, yo me muero de lata. O sea, No. un año sabático Sí, me lo tomo yo no feliz, sé qué haría. pero yo después estaría inventándome cosas. O sea, yo siempre invento cosas. No sé estar desocupada y me gusta estar muy ocupada. No, aparte que yo uno que soy- tiene déficit atencional, yo tengo como Ah, 20 terrible. proyectos No, empezados, yo cuando- la mitad terminado, ¿cachai? El otro- No, entonces, yo cuando tengo como no. 2 días sin nada importante me siento inútil. Como que ¿Sí? no puedo, necesito tener como 5 programas al día y tener mi mente como ahí, si no, no puedo. Como que no da. Bien, muy Sí, bien. pero uno tiene Pasa. un cierto rigor. Pasa. Bueno, pero a todo esto no es lo único que está pasando en el país, sino que hemos tenido ha tenido repercusiones los dichos del ministro de Seguridad, Martín Arrau, respecto a el plan general, porque el plan general ya que hay que ser muy caradura de tomar lo que dijo el ministro como si fuese literal de voy a hacer lo que estaba haciendo el presidente Boric, porque no se trata de eso. Existe un plan nacional que dura un cierto tiempo y que es ley, y obviamente que él lo que planteó es eso. Ahora, que se lo hayan leído entre líneas y que la señora Vallejo haya salido a tuitear para adjudicarse y para tratar de decir no tenían plan, porque esa es la minuta. Esa es La la minuta minuta. es de establecer qué es lo que pasa, que estamos hablando de economía y a ellos les molesta que hablemos de economía porque saben que lo hicieron muy mal en economía, y es más, no quieren que hablemos de la deuda, no quieren que hablemos de que no saben sumar ni con abaco, no quieren que digamos nada de eso. Entonces vuelven a la seguridad. A 2 meses de instalado un gobierno quieren exigir que efectivamente las promesas de campaña se cumplan al día 1. Ya estamos a 60 días y viene la cuenta pública donde van a venir anuncios. El hecho de que se hayan cambiado se ha hecho un enroque y se haya puesto el ministro Arrau, que es un ingeniero, pero además yo tengo que decir que tengo la mejor impresión del ministro Arrau y creo que lo va a hacer muy bien. Sé que hoy día el propio Johannes se juntó con él Sí, y estuvo que ahí. encontró que era extraordinario, porque es extraordinario, y obviamente que van a presentar el plan, pero el plan son las bajadas de este proyecto macro, que es un proyecto Estado Exactamente. que dura un cierto tiempo, del cual obviamente es el marco en el que él se tiene que mover, y eso, o sea, son bien de tratar de llevarse la cuña con mentiras a la gente. O sea, lo que dijo Arrau es simplemente voy a tomar el marco jurídico que está establecido por ley, Sí. y sobre esto voy a hacer el plan y que tiene las bajadas que ya van a presentar. Sí, mira, acá hay un tema que es aceptar la premisa de lo que se quiere hablar. Yo creo que aquí hay algo fundamental. Si a mí me plantean, me van a hablar respecto del plan de seguridad y que la izquierda venga a criticar el plan de seguridad, yo le respondo con la carta al director que envió Sergio Muñoz Rivero, diciendo: señor director, qué equivocado estaba el diputado Gabriel Boric cuando el 7 de agosto de 2016, acompañado de Gonzalo Vinter, dijo en las redes: hoy estuvimos en el territorio liberado de Temucuicui con el lonco Víctor Queipul dialogando con su comunidad. La visita quedó registrada en una foto en la que ambos parlamentarios aparecen con una bandera mapuche, un grupo de mujeres del lugar y los líderes Víctor Queipul y Jorge Huenchuyán. Qué equivocados estaban los parlamentarios de izquierda, que por mucho tiempo cerraron los ojos ante las acciones de los grupos dedicados al bandolerismo y al terrorismo, y que por razones tóxicamente ideológicas llamaban a desmilitarizar la Araucanía. Entonces, señores, tienen que tener injertos de madera en la cara, porque
que son unos caras de palo, para venir a hablar ustedes de seguridad, cuando ustedes estaban hablando de horadar nuestra soberanía directamente con cargos de elección pública, cuando ustedes estaban llamando a la independencia, cuando ustedes estaban llamando a defender a quienes están afectando a miles de chilenos. O sea, no sean tan caraduras, tan caras de palo para venir a hablar de seguridad cuando ustedes fueron un tremendo fracaso, cuando ustedes, producto de sus políticas, arruinaron a generaciones de chilenos. Este tema de los 10.500 millones de dólares implica que generaciones perdieron oportunidades gracias a toda su retórica barata. Insisto, estos son unos políticos de mínima cuantía, y si nosotros hemos llegado a la política o estamos en programas para estos, es para traer verdad, hechos, no voladores de luces. A propósito, lo mismo estaba viendo hace un rato, y creo que se subió ayer o el lunes, que la Confech llamó a paro y movilizaciones el día 3 de junio, 2 días después de la cuenta pública de José Antonio. Evidentemente, según yo, todavía no inventan una máquina del tiempo como para saber qué va a decir o no el presidente. Da lo mismo, lo que diga les Pero va a como no molestar. les importa, porque así son y así va a ser, y está en su ADN escrito: obstruccionistas, /octubristas, /violentos, buenos pal. Dejémoslo ahí. Y me estaba acordando con lo que dijo Juan Antonio de Temucuicú y las declaraciones de, en su momento fue el diputado Boric. Qué chistoso que cuando asumiera el expresidente Boric, 4 días después mandó a su ministra Isquia Siches a Temucuicú y sacaron a la Isquia a balazo. 4 días de asumir, 15 de marzo, y la sacaron a balazo. Entonces, en realidad, qué lindo, liberado, pacífico, amoroso. O sea, y que no se nos olvide que estos mismos amigazos, el expresidente Boric, Camila Vallejo y compañía, decían que Fidel Castro era una luz para Chile. Andaban celebrando en sus viajes en Cuba y en Venezuela. Y yo digo, pucha, y ellos gobernaron. Y sus ejemplos eran los países que hoy día están peor en Latinoamérica. Eso era su ejemplo. Y dejamos que gobernaran 4 años este país. Por algo estamos como estamos, no es casualidad. ¿Cuánto nos queda? Nos queda todavía, ¿no? Sí, nos quedan algunos minutos, así que dale. ¿No? A mí lo que me parece irónico y triste al mismo tiempo, porque a uno le genera... Ya no sorprenden estas cosas, ¿cierto? Ya sabemos cómo son. Pero lo que sí me parece irónico y patético y vergonzoso, porque me da vergüenza ajena, es que esta gente hable de seguridad cuando los más vulnerables están expuestos a la peor de las inseguridades. ¿A qué me refiero? En la Comisión de Familia, en el Congreso, se expuso ya que en el Servicio Mejor Niñez, antes conocido como Sename, hay residencias donde el 100% de las niñas está siendo explotado sexualmente por redes de comercio sexual. Tenemos una sobrepoblación en las residencias. Durante la gestión de Boric hubo déficit de camas, hacinamiento estructural, episodios de violencia, brechas de atención, o sea, una cosa espantosa. Y resulta que ahora se está exponiendo en el Congreso, en la Comisión de Familia, que hay residencias donde el 100% de las niñas está siendo víctima de redes de trata sexual. En el sistema de Mejor Niñez hay más o menos, poco más de 5.000 niños, del cual es mitad y mitad más o menos, mitad hombres, mitad mujeres, ¿ya? Eso significa que tú tienes 2.500 mujeres, niñas, menores de edad, digamos, que están expuestas a esto. Y tienen la desfachatez de hablar de seguridad. Nunca les importó nada. Y una cosa importante, antes también existían muchas casas de acogida que eran de privados, que recibían, así como los colegios subvencionados, apoyo del Estado. Bueno, la política pública fue ir disminuyéndola. Yo conozco varias de esas casas de gente muy responsable que tenían casas que eran buenas y que acogían una cantidad limitada, porque eran como casas de vivienda, o sea, tenían, no sé, 17 niños, o sea, eran, pero básicamente, mientras más pequeño, más cuidado, en el sentido de que vivían con algo más similar a lo que puede ser una familia. Y yo, en fondo, conozco a personas que tenían súper buenas y que efectivamente le fueron cortando, igual como lo hicieron con los colegios subvencionados, que le fueron poniendo cortapisas, hasta que evidentemente o tenían que pasar a privados, que no podían, o tenían que cerrar, o tenían que tratar de mantenerse. Y ahí yo conozco muchos colegios subvencionados que lo hacen muy bien, pero que viven intervenidos por el Estado, incluso con tal cual, con interventores adentro. O sea, todas estas leyes indígenas que inventaron para meterle sapos, tal cual, adentro de los colegios. Es una cosa realmente espantosa. ¿Y para qué? Para ideologizar.
No es para otra cosa. No, po. Pero Eso, bueno, hablan vamos- de voladores de luces. No, po, esto merece Esto atención. merece. Vamos a comerciales y volvemos. Cuando el país se detiene por un juego, hay una voz que se adelanta. El que sabe leer el mar sabe cuándo cae un gol a la red. Quien domina la mente ya ganó el primer set. El zorro no espera el último cuarto. La buena jugada se huele. Un viejo zorro no apuesta por suerte, apuesta sabiendo. Sabes, apuestas, ganas. Regístrate en Latam Nubin. Me encanta mi seguro porque llevan mi auto a la revisión técnica. Gracias. Porque es tu auto, asegúralo en Consorcio. Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros y quiero un poco plantear un tema que ya viene hace varios días, pero que preocupa porque efectivamente sabemos que Codelco aumentó la producción falsamente para poder pagarse los bonos. Ya tenemos más que pruebas, hay mails, hay en el fondo información que muestra que además esto se hizo con dolo porque se sabía que se estaba haciendo y que efectivamente se pagaron una cantidad de plata que no correspondía a los trabajadores. Y entonces hay voces que hoy día dicen los trabajadores no tienen la culpa, no tienen que devolver al momento. Esto es como que yo me equivoque en depositarle a alguien y lo llame por teléfono y diga, oye, me equivoqué en depositarte, ¿me puedes depositar de vuelta? Lo lógico y lo ético es que esa persona al toque me devuelva la plata porque no corresponde. Ahora, si no me la quiere devolver, quiere decir que es un ladrón, ¿ya? Y por eso quiero decir, y decirlo con esas palabras, porque si los trabajadores recibieron una plata que no correspondía, y no quieren devolver la plata, son ladrones, tal cual, no corresponde. Más allá de eso hay un problema, porque uno dice, bueno, se las podemos descontar por planilla, pero no es tan simple. No es tan simple, al menos en el tiempo. Esa plata es como, en el fondo, como que se fue, como que se fumó, como que no va a haber opción. Nadie nunca devuelve la plata del Estado. No devuelven las licencias médicas, no devuelven. Es más, ahora sabemos también que en la Junaev hay otro pastelito, aparte de las colaciones de 12 millones de pesos, ahora tenemos unas 11. Unas 11, unas 11 que eran, estas sí que tenían hartas 11, porque ustedes saben que la palabra 11 viene porque en Chile en vez de irse a tomar té, se iban a tomar las 11 porque se iban a tomar aguardiente. ¿Ya? Y de ahí vienen las 11. Y por eso la gente en Chile habla de la 11, pero en el único país donde se habla de la 11, ¿ya? Porque uno toma té. Claro. Si tomáis café, ¿ya? Igual se dice té. También se dice que uno toma, es que es tea time. ¿Ya? Ese es el concepto de tea time, que además es una idea puesta precisamente para ir en contra del concepto de la 11, porque los británicos trataron desde el siglo XVIII de imponer el té públicamente para evitar que la gente tomara alcohol y buscar algo que les elevara el ánimo sin que cayeran en el alcoholismo. ¿Y ese fue el origen del 5 o'clock tea? Ese es el origen del 5 o'clock tea. Que ojo, después Lord Rumford, que también era un americano británico, en München, inventó lo mismo, pero lo hizo con café. Y ese fue el primer hombre que inventó el filtro de café. Miren las efemérides que les traje como para decir. Pero en Chile hicieron la trampita y tomaban 11. Así que todo al revés. En vez de que les trataban de meter la idea del té, ellos iban a tomar aguardiente. Bueno, en este caso, en las colaciones de la Junaev, me imagino que no les dan aguardiente, pero hablan de 11. Pero eran tan caras como los desayunos de la Karina Oliva. No solo eso. Se pagaron una cantidad enorme que no se repartieron. Y ahí pregunto, ¿dónde está la plata? ¿Quién devuelve la plata? Entonces, ahí un poco el saco roto de esta idea de paga Moya, porque no paga Moya, paga usted. O sea, la deuda la paga usted. Esto que sobregastaron también lo paga usted. Es más, o sea, ¿usted pagaría un almuerzo de 12 millones de pesos?
La respuesta del abogado es depende, pero claro, la Depende, respuesta si es la no. pagas tú, si la pagas tú no. Si es un matrimonio. Pero si no, Claro. Pero tampoco, porque el matrimonio te van a cobrar un matrimonio caro. Invito yo, te pagas pueden tú. cobrar, no sé, por Claro. 200.000 pesos por cabeza, pero Sí, no te van a cobrar 12 palos no. por cabeza. no, Es un matrimonio mucho. caro. Bueno, pero por eso, ay, a ver, no sé, ¿alguien quiere partir? Sí, por favor. Opinando? No, sabes que a mí me da rabia, no solamente por esto de Codelco, que haya empezado el cobre antes de ser procesado. Lo encuentro de una desfachatez gigantesca, pero además, esto demuestra una vez más el mismo punto que hemos sostenido todo el rato, que el Estado no funciona y que las empresas del Estado tampoco funcionan y que lo que hacen es aprovecharse, porque como la plata es del Estado y no hay ningún jefe supremo que realmente esté preocupado que la plata se gaste y se administre bien, entonces da lo mismo. Y se la pueden robar y la pueden desaparecer y nadie paga. Y la cuenta la pagamos nosotros, ellos se lavan las manos, porque yo estoy segura que ellos no van a pagar y que los actores no nadie van a va a pagar pagar. y nadie No, nunca va a pagar, porque así Bueno, sí, funciona. nuestros hijos y nuestros nietos. Si no sorpresa, entonces en realidad no O sea, solamente... vamos a pagar todo. O sea, estamos endeudados hasta el futuro. No, por eso, vamos pagando todo Pero- y de a poquito. Entonces, como killing me softly. Claro, más o menos. Exactamente. Pero no solamente los almuerzos de la Junaip de los 12 millones y medio de pesos, que yo creo que no le servían ni caviar, pero 12 millones y medio le costaban los Hubiese sido almuerzos. caviar con langosta. O sea, es con los objetivamente 12 millones de pesos por almuerzo quedó corta Karina Oliva con el desayuno de 50 palos. Ustedes saben Sí, que po. en una empresa privada, ¿ya? Cuando una empresa infla en el fondo sus producciones y todo, le caen pero las penas del No, infierno. y O sea, ojo- delito de estafa, cárcel efectiva, Por los eso, ejecutivos y se los van ejecutivos presos, multas, pagan pérdidas. con el patrimonio y los directores de empresa también tienen que firmar, digamos, un documento que establecen que si hay dolo y este tipo de cosas y estafa, ellos pueden terminar pagando con su propio patrimonio. Sí, pues, pero en el Estado no. efectivamente. Exacto, y de hecho es muy divertido porque una de las sanciones para una empresa privada que hace este tipo de cosas es que pierden sus licitaciones y no pueden contratar nunca más con el Estado. Y digo, ¿y cómo haríamos eso como cuando al otro es lado. la empresa pública, digamos, la que hace esto? Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, ¿por qué tenemos normalizado que el Estado tenga empresas? Pero si no es normal. El Estado no tiene por qué tener empresa. Una empresa no funciona, pum, cierra, se quiebra. Y resulta que nosotros tenemos que estarle inyectando plata a Codelco, a TVN y a cuanta empresa pública se le ocurra para que los parásitos del Estado no pierdan la plata, Y que la todas pega. tienen déficit. No, No, hay para que se ninguna- pongan un pero por PMG eso, altísimo po. y se paguen todos bonos. No aprendieron con Allende de las empresas públicas. No, pero mira, esto es realmente es indignante porque aquí ustedes van a ver que hay argumentos de algunos miembros de sindicatos que les dicen nosotros nos vamos a devolver un peso. Ya, sí está claro que la brújula moral se les desapareció. Porque acá, ¿qué es lo que hicieron? Inflaron producción. ¿Ya? Sí. Los directores no se dieron cuenta. Y luego, en base ¿Tú a crees esa... que no se dieron cuenta? Eso es Comilla, lo que comilla, dicen, comilla. que no se dieron cuenta. pues. Guiño, guiño. Entonces, claro, y luego en base a eso se produce una bonificación que se paga a los trabajadores. Entonces, todos sabemos, como lo decía Magda, que esa cuestión no corresponde. Lo que hace una persona es que tiene que devolver esa plata. ¿Por qué? Porque no corresponde. Porque, insisto, hay una cuestión de brújula moral que se ha perdido totalmente. Esta cuestión es la política del manotazo. Entonces, el que llegue con la mano más grande se lleva más plata. ¿Por qué? Nuevamente, porque el carrete lo pagamos todos nosotros. La plata del Estado no es del Estado, pues la plata la ponemos nosotros principalmente. Ese es el gran problema, ese es el gran dolor que tenemos los chilenos y por eso empiezan a hablar de los voladores de luces, del tema de Pablo Escobar, de no te pongáis así si estamos conversando. Esas son bombas de humo. Entonces, esa cuestión es algo muy molesto para todos los chilenos, para gente que está escuchando en la radio y esa cuestión tiene que tener un fin. Por eso nosotros ponemos el dedo en la llaga y que le moleste a quien le moleste, porque sabemos que a todos los chilenos esta cuestión saben que tenemos razón. Bueno, y ahí un poco poner la presión, y lo hacemos desde esta tribuna, con respecto al tema de la acusación constitucional, porque, por ejemplo, Iván Moreira dice que la acusación constitucional contra Grau enrarece el clima político. A ver, espérense un momento, es que no hay nada más enrarecido que el clima político, porque los políticos hace mucho rato que no hacen lo que corresponde, sino que están preocupados de hacer cosas políticamente, arreglándose los bigotes entre ellos. Hagan lo correcto, ¿corresponde o no hacer una acusación? Hay una falta grave, gravísima
que atenta contra el rol que tenía el exministro, la pregunta es si sí o si no. Y por lo tanto, no venga con la cuestión de enrarece el clima político, no sea farsante, si el clima político está enrarecido hace mucho. Y si usted piensa que el sector de la extrema izquierda va alguna vez a conversar, es un iluso. Ahora, ¿que le van a dar algo? Capaz que sí, pero no, ahora no tienen nada que pedirles, porque este momento el sartén no lo tienen por el mango. Pero Maida, o sea, pedirle ser correcto es pedirle demasiado, too much, o sea, no, pero ahí hay que nosotros decirle, pues. Pero es verdad, hay que decirle y hay que dejarlo en claro, o sea, así son y no van a cambiar y por lo tanto no voten por estas personas, dejen de justificar lo que hacen, dejemos de tener empresas estatales que lo único que hacen es gastar más plata, no recaudar nada y aprovecharse y robar, porque la plata desaparece. O sea, es simple, dejemos de votar por quienes promueven, quieren, aplican e intentan destruir este país con ideologías que no funcionan, con ideas que literalmente nos arruinan y nos entierran en el suelo, y cada vez que tienen la oportunidad nos entierran más y más y más abajo para que nos cueste más y más y más salir. Y así son. Y no tienen ningún problema en tener la maldad en el alma, que les dé lo mismo que estén estas mujeres, estas niñas, de mejor niñez, que 100%. De algunos. O sea, tremendo. Pero estén más preocupados de otras cosas. Explotadas sexualmente, pero no. Pero para los movimientos de curro y los festivales porno, ahí tienen. Y ojo que estamos, es el momento para poder hacer, para poder aplicar esos cambios. De lo contrario, los mensos somos nosotros. A eso me refiero. Y aquí la democracia, ¿en qué se transforma? En una mensocracia. Mensocracia. No, y aquí un punto, porque lo que plantea Moreira es respecto a los votos de la mega reforma, y se los necesitamos. Es que ellos no van a votar por la mega reforma en ningún caso, y por lo tanto aquellos que sean algo de buenas personas, qué sé yo, tal vez uno pueda conversar con ellos, pero tiene que entender que hay cierto sector de la izquierda con el cual nunca se puede conversar, y si usted piensa que se puede conversar, quiere decir que no aprendió absolutamente nada. ¿Ya? Y dicho eso, hay que decir, y aquí yo me cuadro con Agustín Esquela, los partidos se ganan incluso por un gol. Da lo mismo. Sí, pues porque Moreira decía que no puede depender de un voto. No importa nada. Y no bueno, importa nada. Sí, un voto, listo, vamos. Sí. Puede. Ojalá para todos los partidos. De lo que decía Juan Antonio, que habló de la mensocracia, me acordé de la película Idiocracia. Sí. ¿Ustedes la vieron? Okay. Idiocracia. Usted que nos está escuchando en su casa, en el auto, donde sea, si usted quiere tener un panorama entretenido y quiere darle una vista al futuro, al día de mañana, busque ahí en ¿cómo se llama? En internet, Idiocracia o Idiocracia, y ve esa película que es del año 2006, de hace 20 años. Y ya decía, mostraba a la gente, se la voy a resumir un poquito como para picarle el bichito, ¿ya? Eran unos tipos así que trabajaban como en la Fuerza Armada, algo así como no era la NASA, no me acuerdo, una cosa así, pero eran muy promedio, era así, no era el físico nuclear, sino que era como la secretaria, por ejemplo, y un técnico de mantenimiento, no sé, algo así. Entonces los ponen a congelar para el futuro, para un experimento. Entonces hay como un desastre, qué sé yo, toda la gente pasa, los sarcófagos donde los habían metido terminan en cualquier parte, qué sé yo, pasan los años, y despiertan luego de un par de, eran 2000 años, no me acuerdo cuánto tiempo había pasado, mucho más tiempo después, y se abren, digamos, estos sarcófagos, 500 años, ahí está, 500 años en el futuro, claro, y despiertan, se descongelan, qué sé yo, y empiezan, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? Empiezan a mirar los autos voladores, ¿dónde estoy? Empiezan a preguntar el año y se dan cuenta que estaban 500 años en el futuro. Y cada uno por su lado, entonces no sabía que estaba el otro también. Y empiezan a cachar que toda la gente era idiota, porque es idiocracia. Y se dan cuenta, por ejemplo, el presidente de ese país en ese momento era un ex actor porno, ¿ya? Porque era el más inteligente que quedaba. Entonces, toda la gente estaba en su casa, así, todo por computador. O sea, como Wally, que eran todos unos guatones viendo tele. Tal cual. Y entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo de la inteligencia que tenía esta gente, estaban escandalizados porque no crecían los cultivos. Y bueno, entonces va y dice, bueno, ¿por qué no crecen? No, pero si los regamos siempre. Y los regaban con Gatorade. ¿Y por qué los regan con Gatorade? Porque tiene electrolitos. Bueno, pero ¿y qué tiene? Es que tiene electrolitos. La gente era incapaz de procesar información, solamente repetían eslogan. Tiene electrolitos, entonces Gatorade. Y él le dice, bueno, es que tienen que echarle agua.
¿cómo? ¡La del baño! Y todo escandalizado porque el agua era para el baño. ¿Ya? Bueno, no les voy a contar más de la película, pero ese es el nivel. ¡Oh, nos pusieron la cortina! Pero, Lu, Créelo, bueno. no. En Bueno. todo caso, ¿cómo se llama? Idiocracia. O sea, tal cual. En la casa, en el mundo de los ciegos, El tuerto es rey. Se amanece más temprano. Exactamente. Yo Véanlo creo hoy que día. sí. se viene el remake con... Bueno, pero ya. Muchas gracias a todos, gracias al panel, y mañana estaremos acompañándolos aquí a esta misma hora. No, mañana no estamos porque hay fútbol, hay pelota, ¿cierto? Mañana Ahí es sí importa un gol, ahí sí Mañana es importa un gol. Idiocracy, es el día del fuchibol. Así que volvemos el viernes. Que estén muy bien. Chao, chao. Bye.